¿Cómo están, muchachos? El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo número 2 del curso de física. En el capítulo anterior hemos visto lo que viene a ser el análisis vectorial, que habíamos hablado de que justamente había magnitudes que tenían una dirección y por eso que necesitábamos justamente a los vectores para justamente indicar hacia dónde va una magnitud. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de lo que viene a ser la velocidad. Y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene dirección, tiene un sentido. ¿Está bien? Ya, entonces pongamos un ejemplo así en forma general. Ya, siempre lo que viene a ser, por ejemplo, la cinemática, ya estudia lo que viene a ser el movimiento mecánico de una partícula, por ejemplo. El movimiento mecánico simplemente es cuando una partícula cambia de posición. Ya, imagínate, vamos a utilizar siempre un sistema de referencia, es decir, puede estar acá un observador, pues una persona que está observando. Está bien, imagínate un niño que está volando de repente un dron. El niño vuela su dron, ¿no? Que es a control remoto. El dron, ¿no?, describe esta línea. Entonces está en una posición inicial, le voy a poner punto A, y termina de repente en una posición final, punto B. ¿Te das cuenta? Y eso lo hace en un determinado tiempo, ¿ya? En un tiempo T. ¿Está bien? Entonces, este dron de repente tiene ya una capacidad de medir esta trayectoria. ¿Está bien? Digamos que esta trayectoria sea, por ejemplo, ¿no?, de 80 metros. ¿Está bien? Pero también nosotros podríamos haber dicho, profesor, entonces para llegar de este punto A a este punto B, el dron pudo recorrer distintas trayectorias, profesor. Distintas, eso es cierto. Pudo ir así de repente y al final llegar acá, pudo ir por acá y llegar por acá. Pero si buscaríamos de repente una trayectoria, un recorrido mínimo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces de repente, profesor, podríamos ir en línea recta. ¿Ya? Algo más o menos así. Podríamos partir de A, profesor, y podríamos ir en línea recta. Profesor, entonces, mire, ¿qué tal si parte del punto A, desde el punto de inicio hasta el punto final? Ajá, ¿está bien? Ya, entonces, eso, profesor, tiene también un nombre, ¿sí o no? Claro, eso es un desplazamiento. Es justamente el vector desplazamiento. Ah, ya. Y ese vector de desplazamiento, profesor, si hallamos su módulo, o sea, su tamaño, ¿también será 80 metros? No creo, ¿sí? Debe ser menos, ¿no? Pongámosle a ver que sea su módulo, su tamaño, 50 metros. Interesante. Muy bien, entonces vamos a ponerle por acá. Como es un vector, profesor, recuerde, y usted le está llamando vector desplazamiento, entonces podríamos de repente ponerle acá una letra D y acá una rayita, ¿de acuerdo, profesor? Eso se usa para indicar justamente que es un vector. Muy bien. Ya, entonces empecemos a darle nombre a los elementos de la cinemática, que habíamos dicho ya que es la que estudia al movimiento mecánico, ¿está bien?, de las partículas. Muy bien, no le interesa a la cinemática el origen, ¿no?, o la causa, eso ya se ve en lo que es dinámica. Solamente le interesa la parte geométrica. ¿Está bien? Muy bien. A ver, esta curvita que está acá, ya, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Trayectoria. Muy bien. Profesor, pero cuando indicamos de que esta curvita mide en total 80 metros, es el tamaño de la trayectoria. Sí, a eso le vamos a llamar recorrido. ¡Ya!
Es el recorrido, entonces, profesor, la longitud de la trayectoria. Exacto, muy bien. Y el vector, profesor, lo acaba de decir, justamente, ¿qué cosa es? Es el desplazamiento. Desplazamiento. Hay que tener cuidado porque al momento de las preguntas, de repente de teoría, nos van a preguntar ¿qué cosa es el desplazamiento? Es el vector que se forma al unir el punto de inicio y el punto final. Muy bien. Y ese vector de desplazamiento, profesor, tiene un módulo, o sea, tiene un tamaño. Claro. ¿Cómo le vamos a llamar a ese tamaño? Distancia. Distancia. Allá, muy bien. Entonces ya podemos hablar justamente de algunos conceptos. Por ejemplo, la velocidad media viene a ser justamente en qué razón viene variando. ¿Qué cosa? La distancia, ¿está bien? Con respecto a quién? Al tiempo. Entonces la velocidad media justamente sería ya el módulo de la velocidad media sería la razón entre la distancia con el tiempo. Interesante, profesor. Y profesor, ¿y velocidad y rapidez es lo mismo? No. Ya, la velocidad, como ya lo habíamos dicho anteriormente, justamente es una magnitud vectorial. Es un vector. Si quieres el módulo, entonces ya utilizas ya el tamaño, ¿no? El vector de desplazamiento entre el tiempo. Pero si tú quieres hallar la rapidez, entonces la rapidez media va a ser igual a la razón que hay, ya no entre la distancia, sino entre el recorrido. Ya, sería el recorrido. ¿Y eso con quién lo vamos a comparar, profesor? Con el tiempo. Vamos a tener mucho cuidado ahí, entonces, de acuerdo a lo que me piden calcular. ¿Está bien? Muy bien. Veamos ahora dos ejemplos aplicativos. ¿Está bien? Presten atención. Digamos que un móvil hace pues un cierto movimiento de esta manera, ya se va por acá, por esta línea, ¿está bien? Muy bien, llega hasta acá. Y una vez que llega hasta acá, decide pues irse así, siguiendo esta línea. Muy bien. Y hasta aquí. ¿Ya? Entonces este móvil, por ejemplo, ya ha realizado un movimiento. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuánto vale la rapidez, entonces podríamos decir, mira, la rapidez sería la longitud del recorrido. Profesor, pero dice que esto mide 10 metros y él mide 10 metros. Entonces el recorrido en total sería 20 metros. ¿Está bien? ¿Y eso con qué lo vamos a comparar? Con el tiempo. Digamos que el tiempo sea justamente igual a 5 segundos. Entonces la rapidez sería 20 metros entre 5 segundos. Lo que nos da, ¿no? 4 metros por segundo. Esa sería la rapidez. En cambio, la velocidad, hablamos pues de su magnitud, de su módulo, vendría a ser igual a la distancia entre el tiempo. Profesor, la distancia no es el... No. La distancia, recuerda, es el tamaño del desplazamiento. ¿Qué cosa era el desplazamiento? Justamente aquel vector que unía el punto de inicio con el punto final. ¿Te das cuenta? Entonces hallamos el desplazamiento justamente uniendo. Por eso, pero por nuestros conocimientos básicos de geometría. ¿Está bien? Ese desplazamiento tiene un tamaño. Claro, ese desplazamiento tiene un tamaño. Como este ángulo, profesor, es 60 grados y este triángulo es isósceles, entonces resulta, a final de cuentas, ser equilátero, profesor. Equilátero. Si este lado es 10 y este lado es 10, entonces este lado de acá también será 10 metros.
Entonces la velocidad es, ¿qué cosa? La distancia. La distancia, ¿de cuánto es? De 10 metros. ¿Está bien? Entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 5 segundos. ¿Qué cosa nos da eso? 2 metros por segundo. ¿Está bien? Esa sería la velocidad. Nos habla también acerca de un móvil, pero que hace el siguiente movimiento. Ya se empieza a desplazar, ya viene por acá, ¿está bien? Ya sigue moviéndose, ¿está bien? Y luego decide irse por acá, así, de esta manera, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y finalmente llega hasta ahí. Hasta ahí. Ya, acá es perpendicular, es un ángulo de 90. Muy bien. Es más, de aquí hasta aquí, mide 8 metros. Y de aquí hasta aquí mide 6 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, profesor, a ver, todo esto de repente ocurre en un tiempo de 2 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a de repente calcular, profesor, la rapidez. La rapidez. Recordar entonces lo anterior. ¿Cómo era la rapidez? Era el recorrido entre el tiempo. El recorrido es justamente sumar 8 más 6. ¿Ya? Sumamos entonces 8 más 6. ¿Está bien? 8 más 6. Y el tiempo, profesor, es de 2 segundos. ¿Ya? Entonces serían 14 metros entre 2 segundos, nos daría 7 metros por segundo. Esa sería la rapidez. La velocidad sería la distancia entre el tiempo. Pero la distancia, recuerda, es justamente el tamaño del vector de desplazamiento, que justamente se obtiene uniendo el punto de inicio y el punto final. O sea, acá sería el vector de desplazamiento. Pero podemos, como dijimos en un inicio, utilizar bastante acá la geometría. Este es el vector de desplazamiento, ¿está bien? Este es el vector de desplazamiento. Pero, profesor, acá aparece un triángulo rectángulo notable. Claro, 6 y 8 están en la misma relación que 3 y 4. Y eso, profesor, ocurre cuando acá el angulito es de 37 grados. Y es un crimen no conocer el triángulo rectángulo de 37 grados. ¿Ah? ¿Cuál es la relación? 3, 4 y 5. Pero acá hay 6, que es el doble. Entonces sería 6, 8 y 10. Entonces el tamaño del vector de desplazamiento sería de 10 metros. Y el tiempo es 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad sería 5 metros por segundo. Lo que vamos a ver ahora es el MRU. ¿Qué significa, profesor? Significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significa? De que la velocidad va a ser constante. ¿Ya? O sea que siempre va a tener una misma dirección y un mismo sentido. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, si un móvil realiza un MRU, ya de repente se desplaza desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí. Entonces hace un movimiento rectilíneo. Y si tiene una misma velocidad, entonces tiene una misma velocidad, por ejemplo acá también, ¿ya? Y por acá también, de repente. Entonces, el espacio que recorre, que en este caso ya no es como lo anterior, que tenemos que hacer una diferencia entre recorrido y distancia. Ahora ya no. ¿Está bien? Ya, ahora coinciden los dos. Coinciden. Ya, por ejemplo, profesor, digamos que acá se demoró un tiempo, ponle un tiempo t. Y de aquí hasta aquí, profesor, se demoró un tiempo 3t. Ah, mira, qué bonito.
El espacio va a ser proporcional al tiempo, claro, porque la velocidad es constante. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que si acá recorrió, ¿no?, un espacio, llamémosle E, está bien. Entonces acá recorrerá un espacio 3E. ¿Por qué, profesor? Porque justamente el tiempo es el triple. Como la velocidad es constante, el espacio es proporcional al tiempo. ¿Está bien? Entonces, si la velocidad es constante, la velocidad siempre va a ser la relación entre el espacio y el tiempo. Muy bien. ¿Está bien? Esto se puede hacer porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, en los casos anteriores que hemos visto, hemos tenido mucho cuidado en diferenciar justamente lo que viene a ser la trayectoria, lo que viene a ser el desplazamiento, ¿sí?, lo que viene a ser el recorrido. ¿Está bien? Y de ahí salieron los conceptos de velocidad y rapidez. Ya está, ya está. Entonces presentemos dos casos muy, ¿no?, comunes. Por ejemplo, cuando tenemos dos móviles que van al encuentro. ¿Está bien o no? Entonces él tiene una velocidad, llamémosle velocidad 1. Él tiene una velocidad, llamémosle velocidad 2. ¿Estamos? Entonces ambos tardan un mismo tiempo en encontrarse. Esto se plantea porque también la condición es de que los dos móviles partan simultáneamente uno al encuentro del otro. ¿Está bien? Entonces el tiempo que van a demorar en encontrarse le vamos a llamar tiempo de encuentro. Sería la distancia que justamente van a recorrer entre ambos. La distancia que entre ambos van a recorrer, o también le podemos llamar la distancia que los separa entre la suma de las velocidades de ambos móviles. Ese sería el tiempo de encuentro. La otra situación sería de que ahora los móviles vayan en el mismo sentido. Es decir, uno está persiguiendo al otro. ¿Ya? Entonces va a pasar un tiempo denominado de alcance. ¿Ya? Un tiempo, por ejemplo, si él tiene una velocidad 1 y él tiene una velocidad 2, entonces va a pasar un tiempo para que el primero alcance al segundo. Eso le vamos a llamar tiempo de alcance. ¿Ya, profe? Entonces, en este caso sería la distancia que los separa, solamente sería esta de acá. No es todo, es esta distancia nada más, ¿ya?, que los va a separar. Entonces sería, ya, desde aquí hasta aquí. La distancia que los separa entre, ahora ya no va a ser la suma, sino va a ser la diferencia de velocidades. La diferencia de velocidades. Bien, vamos ahora a resolver la práctica dirigida. En el primer problema, justamente vamos a aplicar, ¿no?, lo que hemos visto al inicio, ¿no?, de cinemática. Nos piden la diferencia entre recorrido y distancia. Nos hablan acerca de un móvil. ¿Está bien? Un móvil. Para esto, pues, dibujamos también un sistema de referencia, ¿no?, o sea, un plano cartesiano, para indicar de que el móvil, pues, parte de aquí. ¿Está bien? Parte de aquí. Según lo que me dice el dato, este móvil recorre 40 metros en la dirección este. Bueno, ahora nuestros conocimientos, el este, sabemos que está hacia la derecha, ¿ya? Entonces son 40 metros que se va a dirigir el móvil en dirección hacia el este. Así de esa manera. ¿Ya? Entonces de aquí hasta aquí hay 40 metros. Luego nos dice de que se va a ir 15 metros en la dirección norte. Entonces el móvil ahora se empieza a mover hacia el norte, ¿ya? Entonces llegará por acá, ¿ya? Y esto de acá viene a ser 15 metros. Muy bien, entonces podemos
ir indicando, ¿no? Dibujando, por ejemplo, la trayectoria. ¿Ya? Y finalmente, 32 metros en la dirección oeste. ¿Ya? Entonces ahora se va a mover. Habíamos dicho que hacia acá, por ejemplo, estaba el este, entonces es obvio que hacia acá estará el oeste. Hasta aquí. ¿Ya? Y son 32 metros que va a recorrer en esa dirección. 32 metros. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos ya de dónde empieza el móvil, ¿saben? Y también dónde termina. Nos piden la diferencia que hay entre recorrido y distancia. Empecemos entonces. Ya vamos allá, la diferencia entre recorrido y distancia. El recorrido, como habíamos dicho, era la longitud de la trayectoria. O sea, profe, sería 40 más 15 más 32. Entonces habría que sumar 40 más 15 más 32. Ese es el recorrido. Y hay que restarle la distancia. La distancia era el módulo del vector de desplazamiento, que justamente se formaba cuando unías el punto inicial con el punto final. Al unir entonces el punto inicial con el punto final, tenemos ahí el vector de desplazamiento, pero lo que nos piden es la distancia, o sea, el tamaño del vector. Muy bien, entonces intentaríamos pues de alguna manera, ¿no? Hallar el tamaño, ¿no? El tamaño del vector. Entonces, bueno, para determinar de repente el tamaño de ese segmento, nos convendría ubicarlo en un triángulo rectángulo, ¿eh? Facilito, ¿eh? Trazo ahí la perpendicular. Profe, si él es 40 y él es 32, la diferencia sería 8. Ah, ¿qué te parece? La diferencia sería 8. Muy bien. Y profesor, él es paralelo a él, entonces acá también mide 15. Mide 15. Entonces, si nosotros queremos hallar esta distancia, ya podríamos aplicar ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras, justamente. Sabemos, ¿no? Sabemos que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Excelente. Muy bien, quiere decir de que esta distancia elevada al cuadrado debe ser igual a 64 más 225. 64 más 225 nos da exactamente 289. ¿No? Entonces, la distancia elevada al cuadrado debe ser igual a 289. Lo que rápidamente no decimos, profe, entonces la distancia debe ser 17. Porque 17 justamente elevado al cuadrado nos da 289. Muy bien, entonces la distancia es acá 17. Ya, vamos a hallar entonces el resultado de la diferencia. A ver, rapidito, a ver. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? 40 más 15 más 32 menos 17. ¿Ya? Eso nos daría una diferencia de ¿cuánto? De 70. Verifícalo, por favor. 70. Vamos con el problema 2. Nos dicen que el móvil realiza en un MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Si es así, profesor, entonces la velocidad es constante. Excelente. ¿Te acuerdas entonces? La velocidad es constante. Por ejemplo, profesor, hace un ratito acabamos de decir de que la velocidad era justamente la relación que había entre la distancia y el tiempo. Ya, entre la distancia y el tiempo, ¿no? Que es igual, la distancia es igual al espacio en MRU. En MRU. Muy bien.
Entonces, despejando, tendríamos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si tiene una velocidad X, esta distancia debe ser igual a la velocidad por el tiempo. Excelente. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Profe, pero acá, por ejemplo, se supone que debe tener la misma velocidad. ¿Sí o no? La misma velocidad. Entonces, la distancia, profesor, la distancia debe ser igual a la velocidad, que es la misma, por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a reemplazar, porque nosotros sabemos que la distancia es x por t. Sería x por t más 10. Qué bonito, mira, ¿ves? Igual, multiplicamos, me sale x por t más 2x. Ya, salió el problema, ¿sí o no? Claro, profesor, mire, x por t se va con el x por t. O sea que 2x es igual a 10. ¿Qué cosa era x, profesor? Justamente la velocidad o la rapidez, que es la que me están pidiendo. Muy bien, por lo tanto, el valor de la rapidez sería, si 2x es igual a 10, es porque x vale 5. Y de acuerdo a los datos nos dice, ¿no? Bueno, que hay que considerar el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Entonces será 5 kilómetros por hora. Muy bien, muy bien. Ya, vamos ahora con el problema 3. Ya, en el problema 3 nos están pidiendo el tiempo que va a tardar una persona en cruzar justamente un puente. Pero mira lo que me dice el dato. Dice que un joven comienza a cruzar un puente de 50 metros con rapidez de 2,5 metros por segundo. Entonces él tiene una rapidez de 2,5 metros por segundo. Muy bien. Va a empezar a cruzar entonces, pero cuando llega a la mitad del puente, duplica su rapidez. Entonces, estamos hablando de que solamente primero recorre la mitad del puente. Profe, si es 50, acá debe ser 25 metros. Profesor, y de aquí hasta aquí, también debe ser 25 metros. Allá. Entonces, nosotros podríamos saber el tiempo que se ha tardado acá. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, ¿por qué? Solamente tendríamos que dividir, ¿sí o no? La distancia entre la velocidad. Eso me daría el tiempo. Claro, o si quieres verlo también de esa manera. Velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Profe, 2,5 para que sea 25, seguro que el tiempo vale 10 segundos. 10 segundos. Ah, ya. Ahora, ¿qué más dice? Llegando, dice, a la mitad, duplica su rapidez, o sea que ahora va a ser 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Profe, si esta es la rapidez y esta es la distancia es velocidad por tiempo. Entonces el tiempo debe ser 5 segundos. Mira qué bonito. Qué bonito. Ahora, tú también podías haberlo razonado así. Si la velocidad es el doble, el tiempo es la mitad. Claro. Si un móvil tiene un doble de velocidad, se va a demorar la mitad del tiempo. Eso ya lo sacamos así, razonando, ¿no? Razonando. Pero siempre, ya en distancias iguales, la velocidad con el tiempo siempre van a ser inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Muy bien, por lo tanto, decimos, el tiempo que se demora será pues los 10 segundos más los 5 segundos, me daría un total de ¿cuánto? De 15 segundos. Esa sería la respuesta. El problema 4 nos habla acerca de dos canicas que son lanzadas
Fíjense acá en la figura, una con la velocidad b y la otra con la velocidad 3b. ¿Está bien? La distancia que les separa es de 12 metros y nos piden a qué distancia, dice, del punto P estas dos canicas chocan. ¿Qué problema tan fácil, profesor? Siempre y cuando apliquemos lo que hemos mencionado anteriormente. Profesor, se supone que si se lanzan simultáneamente, ya, entonces el tiempo es el mismo para ambas canicas. Pero si él tiene una velocidad B y él tiene una velocidad 3B, el espacio que recorren debe ser proporcional a sus velocidades. A más velocidad, recorren un mayor espacio. Profesor, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si él recorre un espacio de aquí hasta aquí, X, que es justamente lo que me piden, ¿no? La distancia desde P hasta que chocan. ¿Ya? Entonces, como la velocidad de él es 3B, la distancia sería 3X. ¡Uy, qué fácil! O sea que X más 3X, vamos a ponerlo acá, X más 3X, ¿a qué debe ser igual? A 12. Profesor, este es un problema ofensivo, ya me está ofendiendo usted. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Resolviendo, a ver, 4X es igual a 12. Entonces, X vale 3. Y eso es lo que me están justamente pidiendo también. ¿Ya? El valor de X. ¿A qué distancia de P se produce el choque? El valor de X vale 3. 3 metros es la respuesta. El problema 5 nos pide la longitud del túnel, pero mira, ¿de qué trata eso? Dice que hay un tren que mide 90 metros. ¿Está bien? Y este tren va a cruzar completamente el túnel. ¿Ya? Y justamente lo que nos están pidiendo es la longitud del túnel. La longitud del túnel. ¿Te das cuenta? Muy bien. El primer dato es de que para que el tren logre ingresar al túnel, dice que se va a demorar 15 segundos. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un punto de referencia. Me conviene, como no conozco la longitud del túnel, me conviene tomar el punto de acá, justamente del tren, como un punto de referencia. El tren tiene velocidad constante. Entonces, cada uno de los puntos que pertenecen al tren deben ir a una misma velocidad. A esa misma velocidad. Entonces, para que el tren logre ingresar completamente al túnel, este punto va a empezar acá y va a terminar acá. ¿Qué significa eso, profesor? Significa de que va a recorrer justamente esta distancia, los 90 metros. Ah, ya. Y para eso se va a demorar 15 segundos. 15 segundos. Pero dice que el dato, que a partir de aquí, dice que para que logre salir completamente del túnel, se va a demorar 25 segundos. Pero ojo, si el tren acá recién logró ingresar, entonces este punto ahora está acá. Ahora, para que el tren salga completamente del túnel, este punto trasero del tren va a estar ahora aquí. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Quiere decir que justamente ha recorrido la longitud del túnel. Ah, ya, ¿ves? 25 segundos. 25 segundos dice que se demora para salir completamente del túnel. Ya, lo podemos hacer rápidamente, mira. Una forma, yo creo, rápida es relacionar. Se supone que la velocidad es la misma. Y recuerda que la velocidad que tiene el tren se supone que es la distancia entre el tiempo. Profe, sería 90 entre 15. Pero es el mismo tren también que está por acá. Entonces debe ser la distancia X entre el tiempo, que es 25. Ya tenemos el valor de X, sí. Te voy a ayudar, ya, te voy a ayudar. ¿Cuánto vale 90 entre 15? 90 entre 15 vale 6. Y este 25 que está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? A multiplicarse, ¿no? Entonces sería 25 por 6.
¿Cuánto vale 25 por 6? 150 metros. Esa sería la respuesta.